Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Lo de Aznar pudo ser homicidio, pero lo de Rajoy es claramente un suicidio. Grecia ya no puede caer más porque está en el piso y va para atrás. Italia tiene un nuevo gerente que no fue elegido por la gente. Irlanda y Bélgica tienen motivos para no poder dormir tranquilos. Graciela Borges fue afectada por las cenizas y quedó varada, sin poder volar a un festival, quizá de cine internacional. Mariano Recalde tiene la culpa de que ese volcán no pare nunca. Lo de aerolíneas ya se va a arreglar porque la que Tejedi mandó a parar. Se viene la etapa de la sintonía fina, lo dijo en su discurso la misma Cristina. O sea que los que sintonizaban grueso, que son los mismos que cortaban el queso, se van a recortar bastante sus ingresos antes de que el asunto se les ponga espeso. Muchachos, a otro perro con ese hueso de que estaban ganando muy pocos pesos. Pasa nuevamente Huguito Moyano, enojado porque le pararon la mano. Pasa Mauricio otra vez al cohete, quiere subsidios hasta el 6017. Pasa María Eugenia Vidal traduciendo al castellano el idioma animal. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Muy bueno, Yuse. Muy bueno, Yuse. Bueno, la toma 46 fue la buena, ¿vio, Valdés? Yo creo que la buena, más o menos. Incursionando más en el campo internacional y me gusta, Es me que, gusta. Ya venimos como 6 canciones al hilo con el campo es que internacional. te dan tema, Valdés, te dan tema, no se puede. Yo solamente le digo una desperdiciar cosa esto. con respecto de los italianos, ¿no? Sí. ¿Creen que poniendo un gerente o un técnico, como dicen ellos, van a resolver el problema, ¿no? Y un gabinete de técnico. El tema es que cuando vacían de política el gabinete, así es. la política va a las calles, a las plazas, y se les va a llenar las plazas de gente que les va a reclamar política. Sí, porque la política tira a la economía y no la economía a la política. Así Digamos, el motor es uno y no otro. Bueno, pero bueno, los técnicos no lo saben, don pobrecitos, Jorge, son técnicos. le traigo hoy un regalo que usted no se va a imaginar. Lo vi que usted me dijo que el programa pasado había sentido que había hecho uno de los programas más lindos. Más emocionante. El día de la militancia, fue el día que conmemoramos. Así es. Bueno, en ese programa yo tenía previsto esto que le voy a ofrecer hoy, que iba a venir Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela hoy, pero es mi rector, porque yo, cuando ingresé en la Universidad de Buenos Aires en el año 1974, Ernesto era el rector de la UBA, que en aquel momento era la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Es así o no? Bueno, según Puigros era la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Y Popular de Buenos Aires. Así que él era mi rector. Y mi primer marcha en Buenos Aires, porque yo venía de Neuquén, había terminado el colegio secundario en Neuquén, fue ir a defender a Ernesto para que no lo sacaran del rectorado. Y era Villanueva. Ernesto se queda, algo así, ¿no? Sí, se queda Villanueva. Distinta a la... ¿Fue reemplazado por Otalagano? La Otalagano. sucesión fue que yo estuve a cargo del rectorado y salió una ley que planteaba que se requerían 30 años como mínimo para ser rector. Ajá. Entonces vino Raúl Laguzzi. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 28, 29, justo ahí. Y Raúl quedó como rector, yo como secretario general de la universidad, y recién en septiembre vino Otalagano. Así es, con su asesor el presbítero Sánchez de Abelenda. Y además hay que recordar que ahí mataron al hijo de Raúl Laguzzi, ¿no? Exactamente, que era decano de farmacia, Raúl, ¿no? Había sido decano de farmacia. Había sido decano de farmacia y que ha muerto el año pasado, ¿no, Raúl? Murió Raúl. Una gran pérdida. Fue una bomba que ponen y matan a... Le ponen una bomba en la casa, ¿no? Sí, claro. Y muere el nene que tenía 2 años. 6 meses. Lo recuerdo muy precisamente porque esa misma madrugada nacía mi primer hijo. Entonces es un momento muy duro, ¿no? Bueno, casualmente de lo que quiero hablar es de una historia militante que es la vida de Ernesto. Porque, viste, estos tiempos de modernidad televisiva, pareciera que la militancia es
esto que nos muestra. Y acá es una historia de vida militante y aparte hay una historia de amor militante que vamos a ir recorriendo, Jorge. Y usted pregunte lo que sea, que va a ver que la historia termina bien. Gracias a Dios acá termina bien, pero fue muy dura. Ernesto, después que deja el rectorado... Ese mismo año, no, al año siguiente te Poquito detienen. después, 6 meses 75. después, sí, 75, en marzo del 75. Con tu hijo de 6 meses. De 6 meses, mi hijo. primera esposa, que estaba embarazada en ese momento, ¿no? A los 3 y medio, digamos, nos detienen. ¿Eso es en el 75? Marzo del 75. Ernesto, tu hijo Ernesto que tenía... Emiliano. Emiliano era. 6 meses. Emiliano es el que tenía 5 meses. Sí. Y tu Más mujer aún, embarazada del segundo ya. Sí, que fue una nena finalmente. Que fue una nena Paula. Sí, así es. Emiliano aprendió a caminar en la cárcel. Porque te chupan a vos y a ella Y también. a ella, claro, estamos los dos presos. ¿Y le permitían tener el nene en la cárcel? Al principio sí, al final no. Y sobre todo cuando ya estaba muy avanzado el embarazo de ella, ya no lo podía casi atender. Entonces lo sacábamos, pero él estuvo El bastante delito tiempo. que había cometido Ernesto Villanueva era ser militante de esa juventud peronista y rector de la Universidad de Buenos Aires, porque la verdad que era el primero, cuando se endurece la cosa, la AAA, vos figurabas en la lista de la AAA por ser rector de, rector de la gloriosa JP. Todavía conservo algunos volantes donde dice, bueno, hemos matado a fulano Ortega Peña, por ejemplo, los próximos son, y ahí está mi nombre. Ahí está el ¿no? caudillo, todo ese aparato cultural y mafioso, ¿no? Así es. Sí, es verdad, pero cuando Mafioso aparecía y AAA, vos, el paramilitar, caudillo, ¿no? pensabas que era uno de los locos que estaban enfrente, pero cuando después nos enteramos que era el aparato de la AAA el caudillo, Claro. pero en ese momento éramos medio No había tanta irresponsables. conciencia de lo que estaba ocurriendo. Sí. ¿no? Sí, porque no había habido antecedentes, era un fenómeno nuevo. No, por eso lo más duro era figurar en la lista de la AAA. Ahí sí te asustabas de verdad, porque esto habían matado en serio. Bueno, y estaban matando. Entonces, A Ortega lo matan ahí en la calle Juncal, en Juncal y Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, claro. Ahí está la plazoleta. Ahora el nombre que estaba lo- con Elena Villagra, iba... Con la esposa, claro. ¿No? Y por ejemplo le ponen bombas a 3 decanos de la universidad, a 2 decanos y al rector del Buenos Aires, que eran justamente aquellos que habían pedido Aragón era el custodia policial. Vamos Yo a aclarar jamás- que yo cuando jamás había pedido eso. No. uno en pedía el- custodia policial, se llamaba Villar, el jefe de la policía. Villar, el que fue volado en el barco, Sí, ¿no? pero que uno estudiando Y muy la bien información volado, era perdón. el jefe de la AAA en la regional capital Gran Buenos Aires. ¿Cómo no le van a poner, Villar. cómo no le van a poner bombas a militantes de la JP si en el 75, con Tato Bores, hacíamos un espectáculo en el Estrellas, crítico, antifascista, ninguno era militante, y le pusieron una bomba en el palier de la casa. Y Y anoche una bomba no, en el teatro que explotó y mató a un electricista y hirió a otro. El Teatro Estrella, que era el teatro de Héctor Ricardo García, ahí en la calle Riobamba. Así es. Donde hoy está Crónica. Sí, en Exactamente. ese momento había, digamos, 75. una política de aterrorizar, de Sí, paralizar sí. a toda la población. La antesala ¿no? del infierno. Exacto. La antesala Ese es del el mejor infierno. título. Bueno, Sí. la cuestión es que Ernesto se comió 8 años de vacaciones pagas por el Estado. Así es. 7 ¿No? años y 8 meses. 7 años y No 8 exageremos, exactamente. Tuviste la suerte que después Nora, tu compañera de aquel momento, puede Salió salir. en diciembre del 75, por suerte. Con Antes del golpe, menos con Emiliano mal. y con Paulita, que tenía un mes de edad. un Y mes Nora medio. se va del país. Se va a Perú y después ya recala en México, donde vive todavía hasta hoy. Y vos Bien. quedaste blanqueado. Claro, yo estaba Estabas blanqueado. con una causa. Sí, sí, todo, sí. ¿no? Eso era, Que todos eso los que era un éramos- estatus mejor. Claro. Sí, claro. Cuando viene el Porque golpe de estaba a Estado, el estar disposición del blanqueado. PEN. Sí, los militantes que hemos caído presos antes de marzo del 76, tuvimos un trato en general diferente a aquellos que cayeron después. Algunos de los que caímos antes mataron a compañeros en las cárceles. A Dardo En Cabo. Córdoba, en Chaco, a Dardo en La Plata, que fue toda una política de todos los cuerpos de ejército, ¿no es así? Es decir, no fue obra, la maldad de un señor, de un sargento, ¿no? Fue una cosa sistemática. Yo sobre eso tengo la anécdota terrible, que es que el 5 de enero del 77 matan a 2 compañeros que estaban conmigo en la cárcel de La Plata, ¿no? A Dardo Cabo, muy famoso, y a Roberto Pirles. 3 semanas después, o sea... Le aplican, vamos a aclarar, La le ley de aplican la fugas. ley de fuga. Pero la ley de fugas, discúlpame Eduardo, consiste en que si uno se quiere escapar te matan. Claro.
es una falsa ley de fuga. No, ellos inventaron eso, que era una ley de fuga. Que lo mataron y le aplicaron la ley después. Como los enfrentamientos que no existían. Exacto. Lógico. Bueno, Así entonces, era. Incluso yo soy la persona que, digamos, de los amigos, el último que lo he visto a Dardo con vida. Y además teníamos mucha conciencia. ¿Vos estabas en la misma cárcel que él? Claro, la cárcel es pura rutina. Si la cárcel tiene una característica, es el aburrimiento. Todos los días pasa lo mismo. Uno sabe los guardiacárceles, las horas en que se levanta, que cuando se abren las llaves, cuando la gente se va. Entonces, que le pidan a Dardo y a Roberto Pirles salir del pabellón a las 5:30 de la tarde, justo cuando se va a cambiar el turno de guardia, es una cosa que no puede ser. Primero porque los guardianes ya se quieren ir, vienen los otros, pero además los traslados son a la mañana. Claro. No hay traslado a las 6 de la tarde cuando ya nadie trabaja. ¿A dónde van a ir? El juzgado es a la mañana. Entonces, cuando dijeron eso, sabíamos que pasaba algo grave. Ernesto, sí. Vamos corriendo en el tiempo y vamos a adentrarnos un poquito en la historia que estamos anunciando ahí en el Zócalo de nuestro programa. Te toca de juez uno de los más duros jueces federales que tuvo la dictadura, que fue Rafael Sarmiento, y de secretaria, en el año 78 te van a notificar tu sentencia, era Fátima Ruiz López. Así es. Vos ya tenías sentencia definitiva en el año 78, estando preso desde el año 75. Claro. O sea, entonces, contame. Ahí viene el secretario del juzgado, que era una secretaria, me trae los papeles y me dice, bueno, tiene que leer esto y notificarse de la sentencia. Y entonces yo, en lugar de leer, agarro los papeles y me notifico directamente. Y ella se enoja porque me dice, no, usted tiene que leer esto. Es una sentencia, tiene que saber los fundamentos por los cuales está el dictamen. Entonces nos trenzamos en una discusión sobre si existía la justicia en la dictadura o no. Pues yo lo que arguía era que iba a estar preso mientras durara la dictadura y que el argumento jurídico tenía muy poquita importancia, ¿no? Me impactó en esa discusión que ella creía en la justicia como un valor. Bueno, y además algunos otros aspectos de ella como mujer, ¿no? Por supuesto. Bueno, y el hombre. Lo único no era el tema jurídico, no era lo único que motivaba. No, pero es muy impresionante Debo el tema. Que Ernesto es sociólogo, le empezó a gustar el derecho desde ese momento. Sí. El derecho y lo curvo también. Empezó a estudiar derecho, dale, contá. No, me impactó esa pureza en el pensamiento, ¿no? De que existe la institución jurídica y entonces existe la justicia. Bueno, es una discusión que hemos mantenido durante ya 28 años. Y que vos le decías, mire, porque la sentencia decía que Ernesto estaba condenado a 5 años de prisión. Él ya llevaba 3, del 75 al 78, por lo tanto, con buen comportamiento y todo, estaría cerca. Y entonces él le decía, no, yo no necesito leer, porque yo sé que voy a estar preso mientras dure el gobierno de los militares. Y ella decía que no, porque la sentencia decía 5 años. Tuvo razón él, porque lo dejaron hasta el 82. Cumplió la sentencia y 2 años más. Así es. Bueno, estuve ahí en la cárcel de La Plata, después me trasladan a otras cárceles y finalmente recalo en lo que se llama la cárcel nueva de Caseros, que ya no existe, por suerte, que era tenebrosa. Sí. ¿Vos la inauguraste? Sí, el primer día vino por la mañana la gente de Coronda, los presos de Coronda, y por la tarde los que veníamos de Sierra Chica. Así que yo estuve en el pabellón 13, recuerdo, después me cambiaron a otro. Pero Sierra Chica era para criminales de máxima peligrosidad, pero ¿no? me contaba Eduardo antes de comenzar el programa que para nosotros, que veníamos de la cárcel de La Plata, en donde habían matado a varios compañeros, Sierra Chica era un oasis. Era un oasis. Un oasis, claro. Más aún, entramos y el jefe del penal nos dice, bueno, si ustedes no se portan bien, acá los vamos a matar a patadas, bla, bla. Si se portan bien, no va a haber ninguna muerte. ¡Ay, qué bien! Extraordinario. O sea, lo que incluso para alguien que nunca estuvo preso, hoy conoce la cárcel de Sierra Chica y es muy tétrica. Por ejemplo, tiene unos carriles por donde pueden ir las famosas zorras con los presos y la bola de hierro en el coso. Entonces ellos van tuc, 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 y van hasta las canteras para trabajar. Para alguien que no ha estado preso, eso es impresionante. Para nosotros las celdas eran más grandes que las que teníamos en La Plata. Se hablaron otras cosas. No nos mataban,
la comida, te contaba, era mejor que en La Plata. Era como una especie de vacaciones. Vamos a ir un corte, Sí. pero en el otro bloque vamos ya con Fátima Ruiz López, a historia de amor. Por favor, basta de escribirme las cárceles y vamos a la historia de amor, que acá el chusma soy yo, el único que la asume. Susan se hace el distraído erudito en cárceles, un carcelólogo. Vamos a un corte y en el próximo bloque, señor director, a pura historia de amor. De un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartel. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Ernesto, vamos a la historia que venimos anunciando. Apareció Fátima, te notificó la sentencia, vos empezás a interesarte por el derecho, ¿no? Y... Perdón, sentencia que está cumpliendo desde hace 28 años, Así esta, es. ¿no? Parece. Es que tenía una parte que yo no leí que decía perpetua. Claro, la letra chica estaba ahí Vos abajo. te aprovechás porque no vino Fátima Ruiz López ahora, pero lo va a ver, ¿eh? Vos quédate tranquilo, después vamos a... Contá, y entonces ¿cómo sigue la cosa con Fátima? ¿Cómo sigue? Tenemos esa conversación, después yo soy trasladado a Sierra Chica y se requería que firmara un poder para que mis dos hijos, Paula, que había nacido en la cárcel, y Emiliano, salieran del país, que en ese momento estaban en el país, porque había vencido el poder que yo había firmado en su momento. Entonces Fátima va a verme nuevamente a Sierra Chica para decirme que tengo que ir a la capital, porque eso tenía que ser ante un escribano, etc. Lo cual a mí me ponía bastante nervioso porque los traslados en aquel entonces eran casi sinónimo de que lo iban a matar a uno. Bueno, voy a Buenos Aires, unos días estoy en Devoto nuevamente, después en la cárcel nueva de Caseros. Y ahí, en la cárcel nueva de Caseros, a raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaboran... Cuando vino Derian, cuando vino Exactamente, Patricia ya en el Derian. 79. No. Comisión Interamericana venía el venezolano al frente. Derian venía siempre, pero no era de la Comisión Interamericana, era la responsable de Carter para Derechos Humanos. Perdón. Sacan un reglamento para mostrarle a la Comisión Interamericana que hay reglamentos para los presos. No para cumplirlo, sino para mostrarlo. Pero estaba en los diarios el reglamento y uno de los aspectos que planteaba era la posibilidad de estudiar. Entonces, bueno, yo he sido docente toda mi vida. Entonces pedí unos textos y ellos me los negaron. Entonces hago un recurso de amparo ante la justicia, porque Fátima me lo sugirió, y ahí comienza a procesarse. La secretaria del juzgado era subjetiva, la justicia ya la ibas enderezando vos para tu lado, le ibas cambiando aquella rigidez de la sentencia. Bueno, y ahí comienza un recurso de amparo que, en lugar de tener un procedimiento rapidísimo, que es lo que corresponde, se hace durar más tiempo para que yo permaneciera en la cárcel de Caseros y no me trasladaban a Rawson. Y bueno, ahí tenemos... O sea, vos le vas desmoronando todo la estructura jurídica kelseniana que tenía, la pirámide de Kelsen. Ella hoy, lástima que no pudo venir porque estaba en un juicio, pero ella sigue creyendo en la justicia ciegamente. Pero la pirámide de Kelsen se fue corriendo. Y entonces... No, es una polémica que tenemos hasta hoy. Y ahí tuvimos mucha oportunidad de conversar. Y la verdad es que había, como se diría hoy, había mucha onda entre nosotros. Esa es la verdad, ¿no? Nos tratábamos de usted con distancia, todo eso, pero cualquiera de nosotros ha estado... ¿Conoces alguna historia parecida que el preso político se enamora de la funcionaria judicial o el funcionario judicial? ¿Hay alguna historia entre ustedes los sopres? No, de presos políticos no. ¿No?
conozco algún caso de un preso común. Sí. ¿Sí? Sí. Mira vos. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que esta historia... Y que han terminado casándose el preso común y el... ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Sí. ¿Cómo Bueno, y devino esta historia, ¿cómo sigue? Muy sencilla. Después ya no la veo más porque efectivamente me trasladan allá a la cárcel de Rawson. Y cuando salgo en libertad, disimulo unos Bueno, en días. medio Fátima se va un año. Ella se va, se va yo un ni año a sabía México. de ella, sí. Ella en el 80, 81 se va a México. Y ese año la extrañaste, no me vas a decir. Pero Vos estabas en Rawson. Sí, pero no tenía modo de... No nos carteábamos, no era que había una cosa explícita. Todas nuestras conversaciones eran delante de un policía. Sí. ¿Pero qué había? ¿Gestos, guiñes? ¿Qué hacías, Ernesto, ahí? Los temas de los que uno conversa, ¿no? La cercanía con... ¿Siempre de usted? Siempre de usted, sí. Incluso hasta hoy... ¿El policía atento o dejaba que hablaran? El policía está jerárquicamente por debajo de un secretario de... Pero el policía le tenía miedo de que el reo atentara contra la secretaria. Algún policía cuando nos íbamos me ha hecho alguna sugerencia sobre ella. Vamos. Tiene posibilidades. Sí, era ¿Y cómo fue el transparente. reencuentro? Y el reencuentro fue simple. Cuando yo salí en libertad, quería verla, pero disimulé varios días, así que 15 días después de salir, o un mes, no recuerdo bien, bueno, vos tenías la fecha, el 12 de noviembre, así que... 12 de noviembre, Así que son 16 días después. 16 días después que él sale en libertad, 12 de noviembre, se engancha con la secretaria de su juzgado, la que le había notificado su sentencia. Fuiste al juzgado. No, yo la fui a ver. Al juzgado. Me invitó con un té, que para mí los tés son horribles, y ese fue el único día que tomé té en mi vida para hacer una concesión demagógica, nunca más la acepté. Bueno, y de ese día estamos juntos. Y ahí viene Santiago. Viene Santiago, que bueno, viene antes Ernesto, hijo, que ya tiene... Pero eso es la primera tanda, con Fátima. No, con Fátima vienen Tato, viene Fatimita, viene Santiago Borja y viene Rafael. Qué grande. Ya todos los cuatro. Así es. Ya estudian Derecho, la nena, otro Arquitectura, otra nena Tengo el Historia. gusto de conocerla a Fátima, que aparte es una militante, además de ser estudiante. Todos te salieron militantes, ¿no? Bastante. No todos, pero casi todos. Rafael también. Incluso uno de mis hijos mexicanos están bastante ligados con López Obrador, en fin. ¿Allá? Sí. Mira, Sí, AMLO. Con Andrés AMLO, Manuel Rafael también es un López. gran militante del movimiento Evita. Sí, Rafael, A quien por le suerte no mandamos lo un hemos saludo. traído, si no hubiera desplazado a nosotros cuatro y estaría haciendo una exposición acá. Sí, si vos lo es conocés. un orador. Es buen orador, sí. Gran orador, sí. Y muy estudioso. Sí. Ahora, La verdad decime que- una cosa, y la familia se junta. Sí. Y la pirámide que se discute ahí, Y Fátima al final perdió por goleada. Hay porque una le discusión salieron en la todos familia acerca de militantes. si la sentencia fue correcta o no. Todavía se sigue discutiendo. Por supuesto, Claro. porque a mí me pusieron un montón de pruebas que no son ciertas, según yo y según ella eran verdaderas. Bueno, eso te pasó por casarte con una mujer. Te hubieras casado con un hombre y la discusión se terminaba. Pero eso es característico del género, no de Fátima. Todas son es así. posible, es posible. Sí. Bueno, ella siguió en la justicia y hoy sigue en la justicia. La que ¿no? tiene que laudar esas soluciones, tu hija Fátima, cuando se recibe de abogado, con todos los conocimientos de abogada que va a tener, ella tiene Va a laudar que el tema. agarrar las pruebas con las cuales te condenaron a Claro, ver si ver eran si- justas o injustas. Exactamente, ¿Eh? exactamente. No, Es la una verdad linda historia, sí, para mí fue Aparte una historia que dura 29 años. Ya, así es una historia hermosa, sí. Sí, Porque sí. no todos los que tuvieron que vivir la dura vida tuya, después les costó mucho reencauzar la vida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a todos nos cuesta, incluyéndome, ¿no? Quizá a veces la procesión va por dentro, pero la reinserción en la sociedad es una reinserción costosa y en un sentido nunca resuelta, ¿eh? Aunque tengamos éxito profesional, ¿no? Yo he estado en tareas importantes en el mundo de la educación superior. Hoy estás en la más linda, estás Sí, creando... no, tengo un desafío A ver, de aquella, de aquella universidad. ¿Cómo pasas de esa Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires de Puiggrós y después tuya, cuando fuiste rector, ¿cuál es la continuidad que No, vos no, verías pero igual la con base estudiantil de la Universidad Nacional y Popular somos los mismos atorrantes. En Claro. cambio, acá está generando que alumnos, estamos hablando de la Jaureche,
¿no? Florencio Varela. En Florencio Varela, que uno de los datos más duros, más lindos que salieron, Así es. un estudio que hicieron ustedes, Sí, que sí, sí. ¿Cómo es? A ver. el 80, el 90% de tus 95% de tus estudiantes son hijos y nietos de gente que no terminó el colegio primario o secundario. Claro, sí, por supuesto. Y acceden ahora a la universidad. O sea que recomenzó el ascenso Exactamente. social, Exactamente. cultural, Contanos un poquito recomenzó de lo eso, que se Ernesto. había Creo que es la perdido. única universidad que está en el segundo cordón ahí en Florencio Varela. La de Florencio Bueno, la Varela. zona de influencia de esta universidad es todo Varela, que son 420, 430.000 habitantes, casi todo Verazategui, una partecita de Quilmes, porque la Universidad de Quilmes está hacia Bernal, y algo de Almirante Brown, ¿no? Una parte. Eso es más o menos una zona de influencia de 1 millón de habitantes en donde no había una universidad. Todos sectores populares, ¿no es así? Para la inscripción de este año tuvimos 3.000 alumnos, que son los que están cursando ahora, y estamos haciendo la inscripción para el próximo año, que hasta ayer teníamos 5.600 inscriptos nuevos. Mirá qué bueno. Yo estoy ¿Y tenés instalaciones? a punto del suicidio anómico. ¿Tenés instalaciones para eso? Pero tenemos que ahora que alquilar algunos colegios porque estamos construyendo o en algún caso reciclando y no llegamos para marzo, esa es la verdad, ¿no? Y como tenemos algunas carreras duras, yo hago mucho hincapié en que en esta etapa de la historia argentina se requiere... ¿Qué carreras? A ver, para la gente. Tenemos 4 ingenierías, por ejemplo, tenemos un área de ciencia de la salud muy buena, porque adosado a la universidad está un hospital realmente de excelencia, de alta complejidad, que se llama el Hospital del Cruce, que es muy poco conocido todavía, pero que es de primerísimo nivel. Y en este momento de Argentina yo creo que tenemos que ir cambiando un poquito las proporciones de los egresados. Bueno, la presidenta lo dijo hace poco. dicho. Sí, Que hace falta sí. ingenieros. Ingenieros y en general todo lo que se refiera más ligado al mundo de la producción y poquitito menos al mundo de los servicios. Esa es la verdad. No es porque uno esté en contra de otras profesiones. Vos sos sociólogo, además. Yo soy sociólogo, claro, sino por el tema de cuáles son las proporciones de egresados. Desgraciadamente en la Argentina algunas disciplinas están muy ¿Y cuáles son por las abajo. demandas que tiene la Claro, sociedad? Sí, Claro. Hoy en día las ciencias duras son las más Entonces necesarias. estamos necesitando eso. Hoy, quizá dentro de 20 años eso está cubierto y necesitamos de nuevo. Y además necesitamos una revisión de los planes de estudio, en donde nuestros egresados de ciencias duras tengan una formación general que no los convierta en robots, ¿no? Sino que los convierta en personas comprometidas con nuestro pueblo. Pero además hay que Eso es un cambiar, tema difícil, hay que cambiar ¿no? el parangón ideológico del que se sitúa. El enciclopedismo también es un paradigma que está Sí, un poco que atrasado. hay que ¿no? retroceder, sí, hay que sacar. Que iba para cierta clase ilustrada, pero para llegar a los sectores Sí. que está llegando vos con la universidad hay que pensar otros paradigmas. Sí, ¿no? así es. Pero sobre todo el tema de una formación general es imprescindible hoy para todos los jóvenes. Uno encuentra hoy, profesionales que no leen el diario. De verdad. No digo que el diario diga la verdad. ¿Qué todo el día, influencia tiene un gran lobista de la Universidad Arturo Jaureche, de Florencio Varela, que cada vez que viene acá nos chivea su universidad, que se llama Carlos Kunkel? Bueno. ¿Cuál es la influencia que tiene ese señor? Bueno, Carlos fue el que impulsó la ley de creación. Exactamente. Vive cerca y está preocupadísimo por la universidad y siempre conversamos iniciativas que él tiene. La verdad que Carlos en primer término, pero además el intendente, ¿no? Julio Pereira. Julio Pereira. Sí, no. Realmente tengo ahí un apoyo de lo que es la clase política total. Y del empresariado y del mundo sindical. Es que Pero total. Le mandamos un gran abrazo al intendente Julio Pereira y al flaco Sí. Kunkel. Ahí vi que sus hijas siguen peleando en el Buenos Aires, es, le dieron así pelea es. los otros días en el Sí, centro de sí, estudiantes. sí. Un día le vamos a invitar a las hijas del flaco. Invítenlo a Rafael. Sí, Pero acá. con gusto, vamos a ver los hijos de aquella historia, porque el flaco Exactamente. también se comió unos años adentro, Igual que ¿no? yo, 8 Vacaciones años. pagas por el Estado. Igual que yo, 8 años. Creo que, sí. Y compartió con vos Rawson. Rawson, sí. Bueno, Ernesto, Y Jorge Tayana también. Y Jorge, bueno, varios. Juan Carlos Dantegullo. Toda una patota de viejos militantes, esa es la verdad. pero mirá vos todo lo que has podido hacer después de que pasaste esas vacaciones pagas por el Estado, ¿no? Sí. Ellos se la perdieron. Así que bueno, te queremos hacer un regalito. Es la agenda de Perfecto. Néstor y Cristina, ya que llevale a tu hijo Sí. Rafael, que parece que está. Hay otra hija tuya que le vamos a mandar otra. Una indirecta. Y te vamos a dar para endulzar con Fátima el café 5 Hispano, una bolsa de café 5 Hispano bueno, y muchas galletitas gracias. RC. Un beso a la familia. Bueno. 6 hijos, mirá si quiere la vida este educador, este docente, grande. Ernesto, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los más... Jorgito ¿Cómo Cosia. está? Vengo para que me reporten. Bienvenido. Bueno, Jorge Yusein, seguimos en nuestro... ¿Le gustó la historia de amor que le conté Mucho, antes? mucho. Usted se me está ablandando un poco, Valdés. Yo lo hacía un militante duro. Valoro... Y a mí, viene ¿sabe lo con que- la historia de amores y... ¿Sabe lo que me gustó de la historia de Ernesto Villanueva recién? Que después de ese infierno que pasó, 8 años de cárcel, 4 pibes trajo al mundo. No es poca cosa, ¿no? Es una historia de vida. Habla de un Así tipo de es. vocación de Así la es, vida, de la docencia, de ¿no? vida. Además, un tipo encantador. Y ahora le voy a presentar a otro amigo mío. Yo soy subjetivo, aviso, somos periodistas militantes nosotros, no tenemos... Este es un gran amigo y le voy a contar una historia, Yusein. A Raúl Garré yo lo conocí en el año 78, 79. Estábamos preparando, éramos jóvenes peronistas, el primer paro que hubo a la dictadura de Videla. Empezaba Saúl Ubaldini, que de paso, si hay algunas imágenes, homenajémoslo, se ha cumplido un nuevo aniversario de la muerte. Y estábamos, la CGT Brasil, o el Movimiento de los 25, no me acuerdo, nos convocaron a lo que era el edificio de la calle Brasil, a distintos grupos de la juventud peronista, que nos mirábamos todos de reojo. Raúl vino acompañado de Graciela Tayana, que era la mujer de Jorge Tayana, Graciela Iturraspe, hoy diputada nacional, que eran los compañeros de la juventud peronista, que después fue Intransigencia y Movilización. En ese momento todavía no existía Intransigencia y Movilización. Sí, sí. Y Raúl tuvo el coraje de plantear ahí, que estaba lleno de servilleta en esa reunión, de plantear que no solo quería hacer el paro por los derechos laborales que se estaban sino también por los detenidos y la gente que estaba desaparecida. Eso fue en 79. 79. Estábamos en una reunión dentro de lo que era el edificio de la CGT. Y un servilleta que andaba por ahí no pudo escuchar las palabras de Raúl y vino por atrás arteramente y le tiró una trompada y ahí nos levantamos todos, se terminó la reunión. Ese fue el primer día que lo vi a Raúl y a partir de ahí con Jorge Argüello, que estábamos hoy flamante embajador en Estados Unidos, nos quisimos hacer amigos de Raúl. Y me acuerdo que después lo reencuentro a Raúl ese mismo año en lugares donde iba poca gente, que era el Seminario Juvenil de la Asamblea por los Derechos Humanos. O sea, era un dirigente de la juventud peronista que estaba dispuesto a involucrarse. ¿Te acordás que mirábamos de reojo a los organismos de derechos humanos? Los peronistas no era bien visto que los jóvenes peronistas vayan al... Y Raúl fue fundador del Seminario Juvenil por los Derechos Humanos. Después, gracias a Dios, la historia hizo que nos hiciéramos amigos. Lo mejor que tiene Raúl es su mujer, la única sensata de la familia, Patricia Chacón de Siempre Garré. pasa algo en la familia. Todas Su- las familias no. hay algún sensato. Su hermana, 2 hijas mujeres, Su hermana, divinas, no, y se un olvide. hijo menor junior que lo vuelve loco. A él le tiraron la chancleta, Patricia y él. Y hoy tengo el gusto de que vamos a charlar de seguridad porque es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que dirige su hermana Nilda Garré, gran compañera también. Pero bueno, Raulito, bienvenido al Café Las Palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y muchas gracias por el recuerdo de esas épocas, ¿no? Porque la verdad que eran épocas muy difíciles, digamos, donde muchos de los que hoy se llenan la boca a veces hablando de derechos humanos no estaban. La verdad que éramos pocos. Yo Y- tengo guardado todavía lo que fue la primera reunión de ese seminario juvenil, que estaba Graciela Fernández Mejía, que eran los mayores, ¿no? Estaba Julio Bárbaro también, me acuerdo, en ese seminario, que nos hablaban los mayores, ¿no? Y era un momento difícil en la Argentina, digamos, empezaba recién a verse claro, digamos, en qué consistía el planteo y la forma de accionar de la Junta Militar, digamos, porque ya obviamente había suficiente cantidad de compañeros desaparecidos como para afrontar esa lucha. Y bueno, no éramos muchos. Yo siempre digo, no era un acto de valentía, sino, digamos, un acto de mucha también inconsciencia en el género. A esa etapa y en esas condiciones uno se sentía un poco inmortal, sentía que la causa que uno abrazaba era la causa que le permitía sentirse fuerte frente a afrontar cualquier lucha que había que desarrollar. Y bueno, después vino la década siguiente donde la inmortalidad pasó por la impunidad y cambiaron el eje de valores. Pero bueno, ¿Sabes por qué lo dije, Raúl?
porque no sos de los... Nunca te escuché chapear con esa historia. Después muchos atorrantes que no hicieron nada salieron a chapear con la historia que... Y la verdad, hoy lo pensaba a la mañana cuando estaba preparando, y yo me acordaba de esa historia, y yo debo decir, de mi generación, fuiste quizás el que nos marcaste a nosotros en meternos en los organismos de derechos humanos, porque en el peronismo había todo un debate, ¿te acordás? Era una cosa... El tipo que estaba en los organismos de derechos humanos era que lo bancaba la Fundación Ford, que lo bancaba, ¿te acordás? Siempre esta cosa estúpida que teníamos los peronistas de que creer que las internacionales estaban metidos, ¿no? ¿Te acordás? Había una situación, bueno, en realidad se produjo un momento muy especial, porque buena parte de los cuadros importantes de la juventud se habían ido al exilio, realmente quedamos... Algunos, digo yo en ese momento, porque muchos compañeros me decían, ¿y qué haces vos todavía acá? No te fuiste. Entonces no había habido un retroceso de la estructura militante y, como vos decís, había más servilletas que, digamos, lo que eran los cuadros del peronismo en esa época, hay que reconocerlo, había... Mucha infiltración. Se mezclaba mucho los servicios con la juventud y había una... Ese fue el año que vino la OEA. La Comisión Interamericana de Bueno, Derechos ahí tuvo un papel destacado Vittel, ¿no? Vittel, digamos. Sí. Sí. Vittel y Arminio, vamos a ser justos, ¿no? Vittel, Arminio y otro que realmente trabajó y que, bueno, hoy no está y también es bueno hacerle un homenaje, es Jorge Vázquez. Jorge Vázquez. Es más, que fue el que quizá de pluma escribió lo que fue, digamos, lo que firmó la comisión. Estamos esa. hablando de Jorge Vázquez, quizás el gran diplomático de la Cancillería Argentina, que fue el vicecanciller más joven que ha tenido la Argentina en el año 73 y que hizo un discurso memorable En la OEA. en la Organización de Estados Americanos hablando del no alineamiento. Y ese discurso, fue lo que le costó una de las cárceles más duras que hubo, porque a Jorge el 24 de mayo del 76 lo chuparon y lo maltrataron mucho. Estuvo en el barco, pero era el único que le pegaba en el barco cuando estaba Menem, en todos los ministros, pero le pegaban a Jorge. Era el tipo, y le mandamos un beso a sus hijos, a María y los varones, ¿no? Y a Teté, que fue una gran compañera y lo asistió a Jorge en la cárcel, ¿no? Pero es un homenaje que hay que hacerlo porque él... Y en ese momento... A mí te voy a decir, a mí me contaron que Jorge escribió junto a la pluma con tu hermana Nilda Garré y Alicia Oliveira. Fueron los tres que estaban en esa redacción, que el viejo Sadi también, hablemoslo justamente, ¿no? El viejo Vicente Sadi, que ayudó mucho en ese tiempo también. Como en todas las resoluciones de esas Vittel cosas, y Arminio. había la línea blanda y la línea más confrontativa. Vittel, hay que reconocerlo, en esa época cubrió un rol, digamos, por su antecedente y su historia, pero obviamente no era la línea que fijaba la posición más confrontativa. La verdad que el documento en esa época, donde desaparecían todos los días cantidad de compañeros, fijar un documento de esa característica, había que tener una decisión importante y bueno, finalmente los que priorizaron eso y Vittel se la bancó. Hay que reconocer que a pesar de que no era los que priorizaban la decisión esa, bueno, lo hizo. Había que firmar, ¿no? Fue Había el único presidente de partido que firmó eso. Que hablaba de desaparecidos, que hablaba de gente que todavía no estaba desaparecida, Decía año públicamente, 79. en forma manifiesta y con una delegación Fue la primera vez que se habla de eso, ¿no? internacional en la Argentina, era la primera denuncia pública muy fuerte y dicha desde el peronismo, que era el que más ofrendas de compañeros había hecho a esta tarea que empezó a desplegar la Junta de Comandantes y que generó la cantidad de desaparecidos que existía. O sea, en esa época, al decir del general Perón, que siempre nos convocaba a estar atentos y vigilantes, se habían ido al exterior los atentos y habían quedado los vigilantes. Había sido algo así. ¿No? Vamos a un corte y en el próximo bloque, Raúl Garré, pura política de seguridad actual. ¿Está bien? ¿Cómo no? Vendiéndoselos a los desposeídos, pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Raulito, vamos directamente a la política de seguridad.
contanos, hay una gran expectativa de que Nilda y todo el equipo de ustedes llegó hace unos meses a seguridad. No sé si ustedes lo sienten, pero digamos, al menos de este lado del muro, de la militancia política, ¿no? Hay como una gran expectativa positiva. Así que bueno, contanos. No, bueno, moraleja de la vida, después de lo que hablamos, Te toca ser fíjate del que lado del otro. Nos pasan las moralejas de la vida, nos pasó muchos años después la responsabilidad, primero, de hacernos cargo de la conducción de las Fuerzas Armadas y ahora de las Fuerzas de Seguridad, digamos, moraleja de la cual ni Nilda ni yo habíamos soñado nuestros sueños más extraños e insólitos. Pero bueno, son desafíos, debo reconocer que en eso Nilda no le esquiva nunca el cuerpo a la jeringa, y cuando la decisión primero de Néstor de convocarla al Ministerio de Defensa y después de Cristina resolver la decisión de conformar el Ministerio de Seguridad, fueron decisiones, obviamente las dos sin anestesia, muy fuertes, las tomamos desde el inicio. Y la idea liminar, que creo que tiene alguna continuidad en este elemento de test, fue la decisión de conformar una conducción política de las Fuerzas Armadas, después una conducción política de las Fuerzas de Seguridad. La verdad que esto es una deuda que tenía la conducción del Estado con los problemas de la política en materia de seguridad y de defensa, digamos. Siempre había sido un tema que se lo habíamos dejado a los militares y a los policías, digamos, que son los que sabían, y bueno, apostábamos a que lo hicieran lo mejor posible. La verdad que la tarea como desafío al principio con el Ministerio de Defensa fue una tarea audaz, pero también descubrimos una cosa. El deterioro importante que había sufrido después de la Guerra de Malvinas las Fuerzas Armadas, y yo creo que también acompañaron ese proceso las Fuerzas de Seguridad, generaba un deterioro muy grande de la cadena de mando, generada primero porque tanto los hombres de las Fuerzas Armadas como los hombres de las Fuerzas de Seguridad son hombres que están formados y capacitados para recibir órdenes. Por lo cual, luego de la Guerra de las Malvinas, alguien, obviamente con algún atino de las fuerzas de la democracia, resolvió decir a estos muchachos no tienen destino después de la guerra en la cual nos habíamos embarcado con el papel lamentable que todos conocemos, y la verdad que resolvieron dejarlo de costado, no financiar las Fuerzas Armadas nunca más, dejar la decadencia absoluta de la infraestructura que tenían. Y bueno, que se arreglaban como pudieran. Después vino Cavallo que les dijo, bueno, mire, presupuesto no hay nada, así que ingénienselas. Entonces dejaron que desarrollaran su ingenio para financiarse de la forma que fuera, y eso es muy malo. Cuando a uno, gente que no está capacitada para la decisión política, sino para ejecutar órdenes, dejarlos sin conducción, y sin financiar, visión, y sin visión, sin misión, sin estrategia y sin rol y sin presupuesto encima, y arréglense como pueden, entonces se dedicaron cada uno a financiarse, y la verdad que esas, en las cajas sobre todo de la seguridad, dejarles libertad para resolver sus problemas de financiación por las formas más imaginativas puede generar problemas muy importantes. Entonces, la verdad que lo que nos dimos cuenta es que en un grado de decadencia tan importante estaban buscando, en el caso de las Fuerzas Armadas, alguien que ejerciera la conducción política, que le planteara una estrategia, que le fijara políticas hacia adelante, que los condujera y que a partir de esto tuviera suficiente mano firme para ordenar y para reconquistar la relación de ellos con su propia vocación. Realmente, seguramente cuando eligieron la carrera de las armas o la carrera policial, eligieron ese destino porque tenían una vocación manifiesta en ese sentido. Y la verdad que era un déficit del Estado no ponerse a la cabeza y no intentar reformular y costar las malas prácticas que había habido. Yo creo que en esto logramos hacer ese esfuerzo. La ventaja que en el Ministerio de Defensa, como había hipótesis de conflicto más mediatas, hubo más tiempo para prolongar y desarrollar esta estrategia. En el caso de las Fuerzas de Seguridad tuvimos que obviamente
tenemos que cubrir funciones de rediseño, de refuncionalización y al mismo tiempo también de un poco de bomberos en función de la coyuntura. Te tocó el Parque Indoamericano, te tocó cosas raras. Pero hay un documento que yo vi que escribiste hace poco, que inclusive también vi algo que presentó tu hermana la semana pasada. ¿Por qué no nos planteas la idea de qué es la seguridad, el tema de la pobreza, el tema de la comparación con Giuliani, lo que hacían las viejas teorías de la tolerancia cero? Sí, ahí yo creo que hay dos visiones importantes, digamos, porque primero, digamos, lo que hay que, quizás la primera definición, cuál es el diagnóstico del problema de la inseguridad, digamos, y por qué hoy está estigmatizado el problema de la seguridad con el agregado y la carga, porque inseguridad seguramente hubo siempre a lo largo de la historia, sino cuál es el fundamento de la carga de violencia que hoy viene acompañado al fenómeno de la inseguridad. Y esto tiene que ver primero con alguna herencia de la década del 90 en términos de que se especificó un poco la relación de la sociedad de consumo a sus mayores niveles, es decir, el reemplazo de la relación entre individuos que permitía mecanismos de relación solidaria con la relación estricta entre individuos y cosas, el crecimiento de los shopping, etcétera, generó en la sociedad una brecha importante entre las expectativas y la posibilidad de los logros, digamos. Esa brecha donde la gente no puede satisfacer sus expectativas que le genera la propia sociedad, con la posibilidad efectivamente de acceder a los bienes que la sociedad le propone ilimitadamente y con recreación permanente, genera una brecha de insatisfacción que profundiza el problema de violencia. Sí, perdón, y agrego, esta generación son los nietos de la dictadura y que han sido criados sus padres en un ambiente de una violencia extrema nunca vista. Entonces la violencia es como se le vuelve como natural, ¿o no es así? Con un agregado que en esta... si el de arriba lo hace, ¿por qué yo no? Hay una gran generación que se agrega y se suma a este problema de que son lo que en España le llama la generación de los niní. O sea, ni trabajan ni estudian. Y son chicos que no han visto nunca, es la tercera generación que no ha visto nunca a su padre trabajar. Claro. Y que ven casi como un dato elemental, así como nosotros en nuestra infancia veíamos salir a traer el pan a nuestro padre yendo a trabajar con un trabajo digno, y ellos ven como un fenómeno natural que el padre salga de caño, como dicen los chicos ahora, y les traiga el pan al marco familiar. Uno ve por televisión cuando hacen un reportaje a cualquier familiar de cualquier delincuente detenido, la gente dice, salió a trabajar, los chicos reconocen eso. Esa cultura de no establecer un nido separatorio, una línea separatoria entre una cosa y otra, es ahora, lo que se rompió en los 70 y en los 90. En el diagnóstico hay mediciones de las Naciones Unidas en torno a la criminalidad en la Argentina, ¿no? Bueno, Zaffaroni lo acaba de publicar. Tengo entendido que son de las más bajas de América Latina. Y esto muestra un poco cuál es el fenómeno y la injerencia del rol de la prensa como mecanismo de comunicación. Fíjense, estos son, y no van a decir que son las encuestas de Moreno ni cosas por el estilo, estas son encuestas de Naciones Unidas. Compañero Moreno. Por eso, digamos, ¿no? Porque digo, son encuestas de Naciones Unidas, nadie puede suponer que hay ningún tipo de manipulación en este sentido. Raúl? Y las encuestas claramente dicen la relación, el porcentaje sobre cada 100.000 habitantes de homicidios en la Argentina, en ese nivel, la Argentina está en el puesto 27. ¿En el mundo? La relación, en América Latina. En América Latina. Somos la segunda ciudad más segura después de Toronto, Canadá. Además, pero América Latina somos, o sea, donde menos delitos se cometen. Escuchame. Sí, no, está bien. Lugar 27. Menos crímenes violentos, porque hay que separar, hay que hacer una esta es una estadística. Asesinatos, homicidios. Pero para establecer el... pero por ejemplo, la cifra es de 5.7. 5.7. Y la de, por ejemplo, la de México es 30. 14 o 20. No, 30. 30 Brasil. Muy por encima. Ahora, si usted mide sensación de inseguridad, claro, en esa misma estadística, Argentina está tercera. Sensación de inseguridad. O sea que la amplificación... La amplificación tiene que ver no con la
Es decir, las estadísticas, yo soy a veces cuidadoso en estos temas de seguridad, hablar de estadísticas, porque la sensación de la gente, el que le pasó le tocó el 100%, entonces no le va a dar... No, el drama individual es un drama terrible. Pero ¿sabes lo que pasa? eso no- Es una grave, cosa ¿no? que dicen pocos. Acá hay dueños de canales de televisión que todo el día están mostrando la inseguridad, porque el negocio que tienen paralelo a eso es vender cámaras de seguridad a los intendentes donde le muestran que tiene un municipio con mucha violencia. O sea, te amplían la sensación de inseguridad de tu municipio para venderles cámaras de seguridad. ¿Es así o no, Raúl? Porque bueno, porque dentro de los dos modelos, este es el modelo que en realidad incuba y que en realidad piensa que las libertades democráticas es una limitación al ejercicio que necesita crear permanentemente el miedo social y exacerbarlo, porque eso es lo que le permite obviamente fomentar esta industria, y que genera que la gente se esconda en la casa, no salga a la calle, busca protegerse, cada uno de acuerdo al bolsillo y al tamaño de su bolsillo. Algunos que buscarán un perro, una reja, hasta los más sofisticados que encuentran el cerco de un barrio cerrado, un country, Raúl, cámara de seguridad o coche blindado. Es decir, empieza a haber un mercado donde la seguridad es un producto que se vende y que se compra. Totalmente. Raúl, y hay un trabajo que presentaron ustedes la semana pasada sobre los accesos a la ciudad y las medidas que se toman. Creo que nosotros tenemos ahí, si el señor director, algunas placas que se han tomado de este tema. Que los accesos van a estar a cargo de Gendarmería. Gendarmería y Prefectura. Prefectura. Claro, que son fuerzas mucho Son menos 17 contaminadas. controles ¿no? respecto de Prefectura y Gendarmería de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Son en realidad 42, digamos, corredores donde van a haber controles 24 horas, algunos fijos, otros eventuales, digamos, y otros aleatorios, fijando Sorpresivos. criterios sorpresivos. Digamos, fijando los canales, porque una de las situaciones fundamentales que hay en este tema de la inseguridad es que eso es una de las discusiones centrales que tuvimos que tener con el gobierno de la ciudad, es que no es la inseguridad de la ciudad, digamos, toda la estructura metropolitana. Ustedes piensen que desde La Plata hasta Pilar, haciendo un semicírculo de 60 kilómetros hacia La Redonda, en esa distancia, que son 120 kilómetros, transitan diariamente una población que anda en el under cercano a entre 6 millones de dólares los que transitan, van y vienen, y 10 millones la población total permanente. En ese escenario es muy evidente y muy razonable que se suceden hechos delictivos, hay robo de autos, los autos se venden y entran, hay delitos del asfalto, hay un montón de cosas que van y se descubren, se distribuyen en depósitos localizados en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, y el circuito de las vías de acceso es a través de la cual funciona todo el sistema del delito. Y el gran desafío nuestro, y yo digo siempre es la gran diferencia, el problema que nos encontramos. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene 14.500 manzanas, para lo cual había un elenco estable de una estructura de la Policía Federal capaz de alrededor de 3.000 agentes para resolver la atención de las 14.500 manzanas. Es imposible desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, el primer resolución rápida que había que tomar es cómo garantizar más presencia policial en la calle. Esto ha sido para Nilda la obsesión primera, es decir, cómo garantizar que la gente, la sensación disuasiva, la mayor presencia policial en la calle le dé más tranquilidad. O sea que los liberaron de otras tareas subalternas. Le sacaron la tarea Entonces, burocrática. ahí empezamos a tomar puntualmente. Claro. La policía haciendo Escribiendo documentos y pasaportes. Tarea absolutamente. El Registro Nacional de Personas tiene un sistema de emisión de pasaportes. La gente está feliz con La eso. gente está feliz, hay 4.000 bocas de acceso, la tecnología con que lo hace es maravillosa. Doy fe. Policía, los únicos que terminaron quizá dolidos eran algunos comisarios que le hacían favores a los amigos, los que mejor y los que no. Se acabaron Claro. tenían algún La costo sección de rentado trámites esas especiales que tenía colas más largas que
Con que eso lo del trámite logramos común. gente a la calle. Segundo tema es, con Macri le dijimos, señores, no podemos tener... Macri está preparando la policía del año 2017, cuando reciban el 2074. subterráneo. 6.017 Y nosotros se dice, Valdés. necesitamos la policía hoy. El proyecto policial de Macri es un proyecto competitivo del proyecto de la Policía Federal. Hay que agarrar y decir, dejar de ocupar policía en cuidar. Si Macri no puede cuidar sus propios edificios, estamos en un problema muy serio. Y sacamos, privatizamos, es decir, logramos agarrar y establecer la limpieza de las comisarías. No puede ser que un policía con entrenamiento policial esté dedicado a limpiar la comisaría en vez de salir a la calle. En los bancos no puede ser que los policías estén durmiendo adentro de las casilletas bancarias cuando el principal delito que se comete es el de la salidera bancaria. Sacamos la policía afuera y el casillete lo puede cubrir con un agente de seguridad. Es decir, dimos premio e incentivo adicional a los policías que cumplen la tarea en la calle. Creamos un cuerpo de fiscalizadores que controlan todo lo que hacen los policías y garantizamos que se cubran los puestos y las paradas correspondientes. Digo, la tarea es microcirugía primero Y se la está viendo, Pablito, ¿no? Se la está viendo. Vamos a hacer otro programa para hablar de seguridad porque da mucho más. Nos faltó el tema de las drogas, nos faltaron muchísimos temas, el tema de la pobreza, cuánto incide, cuánto incide. El Yo vi un convenio trabajo- que vamos a hacer con Cultura también. Ese tema también. Me parece extraordinario. Una guitarra en la mano es un revólver menos en la mano. ¿Qué te parece? Muy bien, Cosia, muy bien, Cosia. Es, Que un, no- es un cambio cultural, Futuro fundamentalmente. secretario de Cultura, pues. Cosia. Espere, Ya espere, está, falta ahora- poco tiempo. falta Ya poco está, tiempo. ya no. Raúl, quiero decir otra cosa antes de hacerle los regalitos. De nuestra generación, el tipo, encima, es abogado y contador, o sea que encima era un buen estudiante de todo lo que hacía en aquel tiempo. Es un padre modelo. Bueno, dale- lo disfruta, dale- lo dale disfruta lo que se Malena, ganó. Julieta y Junior. Dale lo Mándele que un se beso a ganó. su mamá ¿Cómo no? y le regalamos la agenda kirchnerista, la agenda de Néstor y Cristina, www.agendakirchnerista.com.ar, los que la quieren. Y los para que esta noche disfrute con Patricia, le vamos a regalar un café 5 hispano y unas galletitas RC para que usted le diga que le viene a endulzar la vida. No, ¿me lo va a creer? Vamos a intentarlo. Pero no aparezca con el oso Charlie, le pido por favor, porque el hombre... Es indeseable. El conde de Balsesín. Es un indeseable. Muchas gracias, Raulito. ¿La pasaste bien? Gracias a ustedes y la verdad... Sí. Un beso Cuando a la quieran, estamos familia. de vuelta. Un beso a la familia. Gracias. En el próximo bloque, Anda Jaleo. Van a ver de qué se trata. Zunilda González Producción. 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el quebranto, para mí será el dolor. ¿A qué viene esto? Jaleo, jaleo. Enfóquenlo a Cosia, director. No me quieren ver triunfar. Pero no me le dieron un primer plano al secretario de Cultura que sabía, acá viene dando cátedra de lo que maneja la cultura española. ¿A qué viene tanto jaleo? Vamos a decirlo. Nos visita la directora Susana Toscano y el elenco de la obra Anda Jaleo. Sí, Miquel Areitio, Alén Cortázar y Marcelo Dorto. Estos dos son vascos. Y aquel es argentino. Yo voy a contar una intimidad. Vos siempre contando intimidades. Es lo Parece único que sabés hacer. ganó Rajoy, el hombre quiere pedir ciudadanía. A ver, ¿cómo es esto? Sí, nada, que ganó Rajoy ahora en España, como todo el mundo sabe, y entonces, como se va a poner todo muy, muy, muy feo, estoy pidiendo la nacionalidad argentina. Para venir, para quedarme.
Mira, si de forma legal. Si Lorca se hubiera quedado en Argentina, no lo hubieran fusilado. Realmente. Pues Como tantos, como Sánchez Albornoz, como Rafael Alberti, como tantos que vivieron acá y encontraron su lugar. Manuel le falla. Claro. Bueno, Susana, contanos un poquito. Bueno, yo quiero aclarar primero que nos conocemos, no vamos a decir cuánto tiempo. No, cuando éramos adolescentes. Cuando éramos adolescentes. Hace nada casi. La conocí y era la noviecita de un amigo, Enrique Romera, que fue el que inspiró Mirta de Liniers a Estambul. Claro. O sea que Susana Toscano es la pre-Mirta. Y no fue de Liniers a Estambul, sino que fuiste de, ¿qué barrio? De Caballito a Flores. No, fuiste de Caballito a España, a Madrid. Bueno, de Caballito a Flores y terminé en España. El viaje más largo como el de Mirta En fue... el 89. 89. Sí. Me ¿No fui lo con... viste al turco? Vi una foto y Fue la me primera impresionó. exiliada del menemismo, che. Fue la primera En exiliada realidad del terror menemista. fuimos con mi marido, porque vendimos un espectáculo a España. Y nos íbamos por 3 meses. ¿Tu marido español? No, él es argentino. Argentino. Sí, sí. Y nos fuimos por 3 meses y volvíamos. Y yo tomaba clases de dirección con Lorenzo Quinteros. Y abro la foto y veo una foto un poquito fuerte, con el amigo y al lado Lorenzo Miguel. Y yo le dije a Lorenzo, me parece que me voy a hacer la simpática con los gallegos y me quedo un tiempito más. Como nosotros con Rajoy, ¿no? Más o menos. Bueno, pero, más o menos. perdón, ¿no estaba Aznar en esa época? Estaba Felipe. Felipe estaba. En realidad, lo de Rajoy es como un consejo, es rajá hoy. Rajá hoy, que hay tiempo. Sí. Bueno, Anda Jaleo junta a 3 personajes. Bernarda Alba, el que se quiere quedar, Yerma y Rosita la soltera. Y se han unido para exhumar los restos de Federico. 2 trágicas y una no tanto. Una no tanto. Y se reúnen para eso. Y entonces llegan al sitio, pero en el momento que creen haber encontrado a Federico, las meten presas. Entonces la obra habla de todo eso, de lo que pasa con ellas 3 presas. Lo que pasa es que lo curioso de estos personajes es que Bernarda tiene conducta bipolar. Sí, está encarado todo desde el humor, un humor un poco trágico en algunos momentos. Entonces ella tiene... Muy español eso también. Sí, tragicómico, cosa sí. Trágica. Sí. Entonces, como tiene conducta bipolar, las confunde a las otras 2 con sus hijas y recreamos escenas reales de la casa de Bernarda. De la casa de Bernarda. En la tradición del esperpento, se puede decir. Sí, es eso, justamente. Lo vamos a ver porque yo tengo 6 minutos de esa obra que se va a poder ver. Vos contame, ¿dónde va a ser la obra? ¿Dónde la van a exponer? En el Tinglado, en Mario Bravo 948. Ahí cerca del Camarín de las Musas. Al lado, en la otra cuadra. Sí, una sala nueva que se inauguró en junio. Nos gustó muchísimo. Ya hemos estado en el Ecuni, hemos hecho 2 funciones ya allí. El Ecuni es en la ESMA, el Encuentro En la Nacional de ex-ESMA. Nuestros Hijos, Sí. que queda en la ex-ESMA. ESMA. Ahí hicimos 2 funciones. Y después hicimos otra en Timbre 4. Y como realmente mucha gente se quedó con ganas de verlo. Nos ofrecieron esta sala y nos encantó y vamos a hacerla ahí. Y el 5 de diciembre, El lunes entonces, 5 de diciembre. Lunes 5 de diciembre, a las Mario 21 Bravo. horas, Mario Bravo 948. Mario Bravo 948, Anda Jaleo. otro. No es este lunes. Puedo Es ir entonces. Sí. Sí, el 5 puedo. Te esperamos. Sí. Bueno. Entonces, como Jorge no va a poder, si era este lunes no va a poder, tiene como penitencia que vamos a cantar de vuelta cuando vamos al corte y en el próximo bloque vamos a mostrar la obra en sí. Vamos. Pero sin piano, a capela, bueno. Capela, labura. Jaleo. Y enfóquenlo a Jorge. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo y ahora empieza el tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro te mato, para mí será el quebranto, para ti será el quebranto. Que lo mira por TV. Y se vuelven. ¿Te gustó, Zuni? Tiene carteles, por eso te decía que... No, sí, ya sé, pero ¿te gustó, preciosa? Bueno, hemos terminado. Paula, Nuestro deber es nunca pareja, Usted tiene la puerta abierta. Es la directora de Juan Diego. Llevó Juan Diego a Y Huelva. algo, En Huelva yo tenemos que estrené pensarlo Mirta y del ese tango. Estambul. La tengo a María José de Mare, que ayer la escuché cantar La Mata. Te va a enloquecer, ¿eh?
traemos a las tangueras con Cristina. Y las tangueras con Cristina. Y no, y por ahí el oso tiene que traer a Horacio Ferrer. Puta madre que lo parió. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos. No, ahora vamos. ¿Querés anunciarlo vos, Jorgito? Tomá, anda, jaleo. Lunes 5 de diciembre. Y vamos. Quedó para otro momento. Exacto, quedó para el próximo programa. Pero lo que pasa es que ahora entramos en un clima. Es que yo ahora tengo que ver de qué voy a vivir, ¿viste? Estoy después del 10, entonces tengo que... ¿Pero qué te pasa? Pero estuvo muy lindo cantando vos, Jorge. No, me acaba de decir aquel que no voy a seguir, como tu amigo. Estamos todos. Amigo de Yusen. ¿Quién? ¿Vos? El taxista. No, déjalo ahí. Che, escúchame. Estaría bueno que volvamos como que seguimos la joda y bajamos... No, cantar de nuevo no, ya. No, basta. A mí me gustó. Basta. ¿Cómo sigue? Hay otra estrofa ahí. Sí, la divisa. La divisa. Acá el director me dice que le gusta que arranquemos cantando. Y solo vi... Se ve bien. Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba y solo divisé el polvo del coche. La divisaba por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba. Solo divisé el polvo. El coche que la llevaba. Y solo divisé. Verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Dale, vamos con eso, vamos. Ponémele la cámara a José. Siga cantando, dice, ¿no? Sí. Dale. Subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Este es el secretario de Cultura que juega arriba, abajo y en el medio. Hay que aclarar... Canta, baila. Hay que aclarar que es una canción de Federico García Lorca, que inspira la obra dirigida por Susana Toscano. Y decir también que qué premonitorio, ¿no? La canción y el poema, porque dice, ya se acabó el alboroto. Y ahora empieza el tiroteo. Y empezó el tiroteo y ese tiroteo se llevó... Un millón. Se llevó tal vez al más grande poeta del siglo XX. Y a 1 millón de españoles. Y 1 millón de No nos españoles, olvidemos. tal cual. Así que, bueno... En homenaje a Lorca, en homenaje a los muchachos, te damos ya en este acto solemne la ciudadanía argentina. Muchísimas gracias. Vamos a ver la obra de verdad. Y con esto nos despedimos nosotros. Que la disfruten. Esto es un pequeño adelanto de lo que se puede ver el día lunes 5 de diciembre en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Gracias, Unilda González, por haberse te ocurrido esta idea. Un beso, nos vemos. Disfruten de esta obra. Gracias a ustedes. Silencio. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Hay cosas enterradas en los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye. La policía, recogerlo todo rápido. ¡Todas quietas! ¡Pónganse en la luz! Usted, la flaca, la más vieja. ¡Nombre! Yo, Alba, Bernarda Alba. Yo, Miquel. No, yo, Yerma. No tengo hijos. La siguiente, la más fea. Rosita. ¿Estado civil? Soltera. Estamos aquí. Presas. Presas por buscarte, Federico. Presas por querer darte santa sepultura. Por enterrarte en una tumba individual. Daros cuenta de que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordaros la Juan. En el arca tengo 20 piezas de hilo. Empezad. ¿En qué arca? Si no tenemos nada. Estamos presas. Estamos en la cárcel. Por caridad. Qué bien que te ha quedado ese final con el arrodillado. Ni la Sirgu. No. No. La Sirgu. No. Le dio la bipolar. Trajimos ranitidina. El carcelero se quedó con los remedios. ¡No!
un abanico! ¡Un abanico, por favor! Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. ¿Quién empieza? Los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el...